Básicamente lo que hacemos es responder a la pregunta, ¿no? Que indica si la diferencia que hemos identificado es superior al límite, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener dos alternativas, ¿no? Decíamos, si la respuesta es no, entonces se documenta en el papel de trabajo de que esta es una diferencia inmaterial para propósitos de la auditoría. No debemos recordar que nosotros emitimos una opinión eh, sobre si los estados financieros presentan razonablemente, no sobre si es eh, exacto, ¿no? Absolutamente en todo, ¿no? O seguridad absoluta. Entonces, por eso es que cuando identificamos una diferencia, pues esta diferencia, si es menor al límite que habíamos establecido, pues lo podemos dejar como una diferencia menor y no es necesario comunicar, ¿no? Eso también va a depender, obviamente, del tamaño de la compañía, ¿no? Porque las diferencias que vayamos a identificar, por ejemplo, en algunos casos de 500,000 bolivianos por una empresa que es una corporación, por ahí va a ser pues un monto inmaterial, definitivamente, que no es necesario incluso comunicar a la gerencia. Pero para empresas medianas, pequeñas, 500,000, hablar de una diferencia de auditoría de 500,000 en algunos casos llega a ser material incluso significativo como para incluirlo en nuestro informe. Entonces va a depender mucho también del tamaño, ¿no? De la entidad que nosotros estemos auditando. Bien, y obviamente si la respuesta es sí, esto se tiene que documentar, ¿no? Para eso yo ya les pasé y acabo de compartir el formulario, ¿no? Que enseguida les voy a mostrar, pero que ya lo compartí en la plataforma. Finalmente es un modelo, ¿no? Que utilizamos en la auditoría para acumular estas diferencias de auditoría y obviamente posteriormente, cuando ya estemos preparando el informe, lo consideramos para ver si es que algún asunto que hayamos identificado, pues lo tenemos que incluir en nuestro informe, ¿no? Bien, algo que también no hay que olvidar, no acumulamos los errores que estén por debajo, como ya habíamos indicado, ¿no? Por debajo del límite, ya que eso se considera que son triviales, ¿no? Sin embargo, hay que evaluar la naturaleza de esos, ¿no? Porque también, antes de concluir de que es inmaterial, puede ser de que por su naturaleza, ¿no? Esté involucrado con algún asunto de irregularidad, que eso ya cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente la conclusión que podamos nosotros emitir, ya que, o, o determinar, porque si nos encontramos con una diferencia que esté relacionada con fraude, pues eso ya cambia totalmente, porque puede ser de que no solamente sea un caso, o sean miles de casos así pequeños, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Antes de concluir. Por otro lado, ¿cómo determinamos el porcentaje del límite para acumular diferencias de auditoría? Podemos seguir los factores que nosotros hemos considerado y hemos explicado también al momento de determinar la materialidad global y la materialidad de desempeño, ¿no? Básicamente podríamos seguir los mismos factores o considerar esos factores para establecer un porcentaje o un monto que también sea adecuado, ¿no? Y el límite para acumular errores de clasificación, se podría utilizar incluso uno mayor, ¿no? Pero esto también debería de considerar efectos, ¿no? De error en indicadores, ya sea de interés para los diferentes usuarios que tengan estos estados financieros, ¿no? Entonces también, finalmente es una cuestión de juicio, ¿no? Eso a manera de repasar lo que habíamos visto en la anterior clase.
Ahora bien, em, ¿cómo documentamos estas diferencias de auditoría? Primero, tenemos que seleccionar el método que vamos a utilizar para evaluar las diferencias de auditoría, ¿no? Puede ser que utilicemos, a ver, dame un segundo, por favor, ahí. Creo que el cargador me está alertando que se va a apagar. Deme un minuto, por favor. Hola, yo no pude evitar que se apague. Ok, ya estoy de vuelta. Eh, bueno, les decía que, ¿cómo es que documentamos las diferencias? Utilizamos una plantilla bueno, y también definir el método, ¿no? En la práctica he visto yo que existen dos métodos o tres, ¿no? Una que solamente evalúas las diferencias de auditoría considerando el efecto en los resultados, ¿no? El otro en el balance, en el estado de situación financiera o balance general, o tomar un método dual, ¿no? Ambos. Entonces, eso ya ustedes pueden definir. El método que yo les el método que está considerado en ese papel de trabajo que yo les compartí es el método dual, ¿no? Es decir, considerar el efecto en ambos estados financieros, ¿no? Ahora bien, los errores no esperados, ¿no? Detectados ya sea en una fecha intermedia, ¿no? Y no necesariamente al cierre, ¿no? Es necesario para estos casos nosotros que tengamos que modificar la naturaleza, la oportunidad y el alcance planeado para los procedimientos sustantivos, no para el cierre. En ocasiones nos piden que generalmente cuando se tratan de saldos, por un tema de eficiencia, en la práctica lo que hacemos es simplemente evaluarlos al cierre, ¿no? Recuerdan que, por ejemplo, yo les mostré, con ustedes realizamos, si no me equivoco, procedimientos de auditoría para el efectivo, ¿no es cierto? Eh, Sustantivos, únicamente, ¿no? Pero en ocasiones el cliente nos suele solicitar que esos procedimientos los ejecutemos en una visita previa, es decir, por decirles, con corte a septiembre. Entonces hacemos nuestra evaluación y pues les comunicamos los resultados. Pero obviamente, como yo tengo que emitir una opinión con cierre al 31 de diciembre, entonces tengo que volver a ejecutar esos mismos procedimientos, casi debe ser exactamente lo mismo, pero con saldo del 31 de diciembre. Es por eso que muchas veces resulta más eficiente ejecutar esos procedimientos al cierre y no, digamos, en una visita intermedia. Pero si fuera el caso, entonces, y pues si nos encontramos con diferencias que no habíamos esperado, que no habíamos eh, establecido como que se iban a presentar, pues en ese caso tendríamos que modificar nuestros procedimientos con miras al cierre, sino aumentar o realizar otros procedimientos más, ¿no? Más extensivos todavía o más detallados. Ahora, los errores detectados por nuestros procedimientos, ¿no? Para nosotros obviamente es un indicador, ¿no? De una debilidad en el control interno, incluso si la gerencia lo corrige posteriormente. No nos debemos olvidar que para llegar a una transacción a los estados financieros, obviamente ha tenido que ser preparado. Inicialmente alguien tendría que haberlo revisado y pues, y así llegó al estado financiero, ¿no? Entonces, esos errores vienen a ser un indicador, ¿no? Por eso
lo consideramos también como un indicador de una debilidad, ¿no? En el sistema de control interno. Siempre considerando siempre considerando los que participan, ¿no? En el proceso, o sea, tomando en cuenta que esto no es que proviene, ¿no? de una serie de sucesos, ¿no? Y procedimientos que se han ejecutado antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces, simplemente para reforzar lo que les decía, ¿no? Acá hablemos de los métodos. El método del balance general, ¿no? Considera el efecto de los errores no corregidos del periodo anterior, principalmente desde el punto de vista del balance general, ¿no? Y el método del estado de ingresos considera el efecto de los errores no corregidos del periodo anterior, principalmente desde el punto de vista del estado de ingresos, ¿no? Estos se clasifican en dos: errores provenientes del periodo anterior y se regularizan en este periodo, y los periodos no corregidos originados en el periodo actual, ¿no? Que eso los voy a mostrar justamente en la plantilla, ¿no? Y el método dual, que considera ambos métodos, ¿no? Lo que ya les había comentado anteriormente. Bien, en este proceso de evaluación de las diferencias de auditoría, los métodos del balance general y del estado de resultados difieren también, ¿no? Por ejemplo, su consideración en el efecto del periodo actual de los errores no corregidos que surgieron en periodos anteriores. ¿No? Estos hay que, obviamente, identificarlos porque puede ser de que el año pasado no hayan aceptado corregir un ajuste, pero recién no los insertan en el siguiente año. Entonces, esos obviamente tienen que ser también identificados de esa manera, por eso vamos a ver. Ojo que ahí muchas veces es muy importante también esto, comentar esto, porque yo he visto que alguna vez fácilmente afectan los resultados acumulados. Y en la práctica no es tanto así, ¿no? O sea, primero tenemos una norma, ¿no? Que establece los errores, ¿no? Habla de errores fundamentales, así como la NIC 8, ¿no? Ustedes deben conocer la NIC 8. En la cual, ¿no? Si uno lee detenidamente lo que establece este estándar, localmente, les digo, ¿no? Y si es que no hubiese algún asunto que estuviera también en el manual, en este caso, de la misma manera habría que, o sea, seguir, vamos a las normas contables generalmente aceptadas y posteriormente a las normas internacionales. Entonces, en la práctica no es tan sencillo, ¿no? Como por ahí han debido ver en contabilidad básica, intermedia o proceso internacional. No es nomás afectar a los resultados acumulados, ¿no? Generalmente, o sea, lo correcto y como debería de ser es, si por ejemplo nos encontramos con un error fundamental, ¿no? Que es de la gestión anterior o gestiones pasadas, pues lo correcto es que se vuelva a emitir los estados financieros, ¿no? Los estados financieros del año en el cual se omitió, ¿no? Por ahí algún error importante. Eso es lo correcto, ¿no? Y obviamente mostrar el efecto en los siguientes años también, ¿no? O sea, debería de ser de esa manera. Muy fácilmente, creo que hasta antes, en la práctica también veía que simplemente afectaban los resultados acumulados y con eso lo solucionaban. Pese a que la normativa local establece que ya sea en cambios de políticas contables o estimados contables, en ambos casos el tratamiento es de manera prospectiva, ¿no? A diferencia de la norma internacional. La norma internacional establece que cuando nos encontremos con errores, por ejemplo, que estén relacionados, ¿no? Con políticas contables, el efecto tiene que ser evaluado desde el origen. Es decir, hay que reemitir los estados financieros, ¿no? Volver a emitir los estados financieros.
desde el año en que se originó ese error. Pero si se trata de una estimación, entonces es prospectivo, es decir, que no es necesario ir hacia atrás, sino que a partir de esa fecha, pues ya tomas el nuevo porcentaje, factor, que sé yo, no sé, para estimar, no sé, en este caso podría ser las depreciaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que establece la internacional, a diferencia de la local. Entonces, en la local, o sea, en la normativa local, digo, boliviana, indica que en ambos casos debía ser tratado de manera prospectiva. Eso que implica que si por algún motivo, digamos, el año anterior hubo algún error, no necesariamente fundamental, ¿no? Tiene, digamos, un error, bueno, importante, pero no se trata de un error, pues, significativo, muy material, qué sé yo. Entonces, eso se lo reconoce en la gestión, ¿no? En los resultados de la gestión. Y no se debería de afectar resultados acumulados, no resultados acumulados. Entonces, pero yo alguna vez he visto, ¿no? Planteé el asiento de ajuste, porque eso es lo que ustedes van a tener que realizar ahora, ¿no? Después de analizar y ver el efecto de los ajustes, ¿no? De las diferencias de auditoría, eh, ustedes tienen que plantear, ¿no? Aunque esa no es nuestra función, el contador en este caso de la entidad financiera debería de realizar el asiento de ajuste, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no deberíamos de afectar los resultados acumulados, ¿no? Es un poco apoyándome en lo que establece la normativa, ¿no? Sino en el año. Entonces, pero obviamente claramente identificado que es un ajuste de gestión anterior, ya sea ingreso o gasto. Ok, entonces eso es algo muy importante, porque puede pasar eso, ¿no? Que pues un error no se haya corregido el año pasado, pero que recién en esta gestión lo estén corrigiendo, entonces tiene que estar adecuadamente revelado, ¿no? Lo anterior, ya que es posible que en un periodo anterior la entidad no corrigió estos errores porque no eran significativos los financieros de esos periodos, ¿no? O sea, ligados siempre a eso también, ¿no? Pero si nos encontramos con errores fundamentales, ya es muy diferente. Ahora, pero cuando estos afectan a los estados financieros del periodo actual, el efecto de esos errores no corregidos son corregidos en nuestra evaluación de los errores que afectan al periodo actual, ¿no? Nos vamos a encontrar también con errores, ¿no? Que los identifiquemos en la gestión, como vamos a ver ahora, y pues esos sean corregidos o tratados en el periodo. Así que les voy a mostrar también cuál es el efecto, ¿no? ¿Cómo documentamos las diferencias? ¿No? Debemos documentar todos los errores identificados durante la auditoría, haciendo un resumen de qué errores no se han corregido y qué errores se han corregido. Pues ahí en las pestañas, en el Excel, archivo Excel que les compartí, justamente está organizado de esa manera, ¿no? En aquellos errores, ¿no? Que no se habrían corregido y aquellos que sí se habrían corregido, pero que se han identificado durante el proceso. Bien. Ok. Por favor, me indican que lo que pasa es que estaba esperando una, un documento que me tenían que enviar y me están tocando el timbre. Por favor, ¿podrían ir mientras revisando el archivo Excel que yo les envié? ¿No? Yo les compartí, pues no sé si pueden ingresar a la plataforma para que un poco se puedan familiarizar y pues y con base en eso vamos a ir explicando de por qué es importante esas secciones, ¿ya? Mientras yo
Voy a recoger ese documento, por favor. Es importante que podamos identificar o distinguir cuáles son los que han sido corregidos y los que no han sido corregidos, ¿no? Eso justamente para ver luego el efecto que va a tener en nuestra opinión, de ser así, ¿no? Ahora, solo documentamos las diferencias, ¿no?, identificadas por los procedimientos de auditoría, no aquellos identificados por la administración, ¿no? A no ser que este no sea corregido, porque puede darse también esa situación, ¿no?, que han cerrado sus estados financieros y como son preliminares o son previos al final, eh, sea necesario hacer una revisión y producto de esa revisión pues identifiquen algún asunto que por ahí no se había identificado anteriormente y no precisamente surja de la auditoría, ¿no? Porque nosotros hacemos un examen también de las cifras y justamente nosotros vamos identificando estos errores, pero también puede darse el caso que la administración lo identifique. Entonces, esos no es necesario que los acumulemos, ¿no?, que los mencionemos en nuestro papel de trabajo, en nuestro resumen de diferencias de auditoría. Pero si los han identificado y sabemos que hay un error y no lo han corregido, bueno, eso sí, ¿no? También se deben comunicar oportunamente los errores, ¿no? Informarnos si está de acuerdo y tomar las acciones necesarias. Es muy importante, no como antes, les decía antes, generalmente hace mucho tiempo atrás, los errores o cualquier asunto se los comunicaba al final. Hoy en día no es así, ¿no? Y es más, la gerencia también lo pide, las entidades financieras quieren trabajar de esa manera. En la medida en que nosotros vayamos identificando algún error o observación, ya vamos comunicando oportunamente esos errores para que ellos también puedan oportunamente determinar qué acción van a tomar, ¿no? Ahora, la corrección de todos los errores permite a la administración mantener libros y registros de contabilidad correctos, ¿no?, y reducir los riesgos de errores materiales en estados financieros futuros, ¿no? Si hay errores no corregidos, tenemos que evaluar el efecto de estos, ¿no?, en, eh, en la materialidad, ¿no? En la materialidad basándonos obviamente en los resultados financieros reales, ¿no? Tenemos que, justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues vamos a hacer supuestos en aquellos en los que esté de acuerdo, en ajustarlos y obviamente aquellos que por ahí muchas veces consideran no hacerlo, ¿no? Como alguna vez, creo que les comenté anteriormente, ¿no? A veces la gerencia prefiere simplemente ajustar o incorporar en la contabilidad aquellos ajustes que están relacionados o que hacen que aumenten los ingresos, pero no así aquellos que justamente están relacionados con pérdidas, ¿no?, o que vayan a incrementar o disminuir, pero en este caso disminuir los resultados, ¿no?, la utilidad del año. Entonces, pero eso ya hay que tratarlo de otra manera, ¿no?, incrementando los riesgos de fraude. Sí. Entonces, aquellos que no sean corregidos, considerando la materialidad global, nosotros tenemos que hacer una evaluación. Obviamente tenemos que también tener en cuenta los errores compensados, ¿no? Usar este juicio verificando que el efecto de estos errores, porque nos podemos encontrar en algunos casos que no sean materiales, pero digamos, se compensan, ¿no? O sea, hay un error, digamos, de la provisión de un gasto, pero al mismo tiempo hemos visto que hay ajustes de otros ingresos, ¿no?, que no se han revertido, no sé, digamos, ¿no? Entonces, el neto de esos, finalmente el impacto, digamos, no es tan relevante, tan importante. Entonces, también podríamos considerar eso, ¿no? Pero cuando se trata de revelaciones principalmente, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues los otros ingresos operacionales junto con los gastos no operacionales estén presentados en una misma línea, neteando, digamos, ¿no? Por 50 millones menos 40 y el neto 10. Entonces, lo adecuado es que en una línea separada se muestre los ingresos no operacionales, los otros ingresos no operacionales y los gastos no operacionales también, ¿no?
por una adecuada exposición. Eso es diferente, ¿no? Aquí estamos hablando de errores, ¿no? Sí, que se pueden compensar. Bien, ¿por qué debemos obtener la representación de la administración? Es muy importante, ¿no? Debemos obtener representaciones, ¿no? Como parte de nuestra evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información que nosotros utilizamos para alcanzar las conclusiones de nuestra opinión de los estados financieros. Por eso que es muy importante que la administración justamente nos manifieste eso en una nota escrita y firmada por parte de ellos, ¿no? En la que nos indiquen que toda la información que hemos solicitado no la están entregando, que no nos han limitado a cierta información que por ahí era importante, que nos han provisto, que nos han dado acceso a la contabilidad, nos han dado acceso a absolutamente a todo, ¿no? Que obviamente esté relacionado con la información financiera. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y que pues no han habido errores o no ha habido hechos de fraude o irregularidades que no nos hayan comunicado. Es muy importante, ¿no? Y que esté eso formalizado en un documento, ¿no? ¿Qué debemos contener o qué debe contener la carta de representación? Básicamente representaciones acerca de la responsabilidad de la administración en la preparación. Ahí claramente ellos tienen que manifestar que son responsables de la preparación de los estados financieros y así lo han hecho. Y así tiene que ser en la práctica. Esto hace mucho tiempo, ahora ya no es tan común, ¿no? Pero no era así, sino pensaban que la responsabilidad de la preparación era del auditor. Pero acá no lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Era lo que nos decían hace tiempo. Bueno, ahora creo que ya está claro y pues por lo menos no veo ese tipo de comentarios ahora, ¿no? Por otro lado, representaciones acerca de la información proporcionada por la compañía, ¿no? Para efectuar nuestros procedimientos, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Es muy importante que ellos indiquen eso, ¿no? Que nos han proporcionado o proveído toda la información que nosotros requeríamos para realizar la nota, ¿no? También se debe incluir en un anexo, ¿no? Una sumaria, un resumen de las diferencias de auditoría, justamente que salen de ese Excel, ¿no? En la carta de representación. Se los debe incluir. Bien. Entonces ya nos toca ver, les voy a mostrar, veamos. Es capaz está fallando mi computador. ¿De qué pasa? Tuve que descargar del que he publicado. A ver, ahora sí. Bien, como seguramente ustedes han debido ver, acá está un resumen, digamos, ¿no? Siempre, como les decía, el propósito de qué es lo que se realiza, una conclusión y quiénes deben de firmar, ¿no? Y esto es, y aquí es donde nosotros tenemos que ir acumulando las diferencias de auditoría, ¿no? Y aquí indicar el método, en este caso el dual. Esta sección está relacionada a efectos de diferencias de auditoría no corregidas del periodo anterior, si es que hubiese. Si no, directamente, ¿no? Diferencias de auditoría no corregidas, ¿no? Aquí describimos las diferencias no corregidas. Por ejemplo, nos podemos encontrar, digamos que provisión. Eso vamos a ver justamente con papeles de trabajo. Provisión solamente es como un ejemplo, ¿no? En exceso, ¿no? Aquí tenemos que indicar si es una diferencia conocida o es una diferencia más probable.
Conocida sí es real, digamos, ¿no? Y si no, digamos que es una estimación. En este caso, vamos a decir que es conocida, ¿ok? KD. Si es del periodo actual, ¿no? O corresponde a la gestión anterior. Vamos a indicar que es del periodo actual. Supongamos, digamos, de 1500. ¿Ya? Y acá se refleja en el efecto del ingreso, en este caso negativo, ¿no? El efecto va a ir a restar. ¿Contra qué? Digamos, ¿no? En este caso, como es una provisión, vamos a decir que es contra el activo no corriente, ¿no? 1500. Bueno, estamos diciendo que es en exceso. Aquí vamos a poner provisión en defecto, ¿no? Que es de menos, hay que aumentar. Y por eso aquí va a ir a, o en este caso, la provisión va a aumentar al pasivo, ¿no? Eso es. O puede ser circulante o no circulante. Bueno, eso ya depende de la temporalidad, ¿no? Y así, entonces acá simplemente es un resumen, digamos, ¿no? Una descripción, ya los asientos estarían en los papeles de trabajo. Estas serían para los no corregidos. En esta otra lámina entran los corregidos, ¿no? Incluyes el papel, se incluye la referencia del papel de trabajo, ¿no? Se incluye la referencia, el número de cuenta, una descripción, ¿no? Débito, crédito, el efecto en ingresos, ¿no? Y quién lo registra. Acá simplemente un resumen de todos aquellos que se han registrado. Y esta otra plantilla, es para resumir también, ¿no? En qué papel de trabajo se encuentra el error, pero con relación a presentación y revelación, ¿no? No sé, puede ser, digamos, inadecuada clasificación de otros ingresos y otros gastos, digamos, ¿no? Entonces, si se ha corregido o no se ha corregido y cuál es el razonamiento, ¿no? Si no se ha corregido y cómo debería de ser. Me cuenta entonces, estas tres plantillas, ¿no? Es la que utilizamos o se tiene que utilizar cuando nosotros vamos identificando. Acá obviamente hay que referenciar también el papel de trabajo, siempre, ¿no? Siempre va a estar relacionado con los papeles de trabajo, ¿no? No puede ser bueno, acá los no corregidos, obviamente dentro de los no corregidos, pero si la administración lo ha identificado, va a ir. Aquí no va a tener una referencia de papel de trabajo, pero digamos, diremos que corresponde a un ajuste que pues lo ha identificado la administración y que no lo está corrigiendo, ¿no? Iría como un asiento no corregido. Por ahí no va a ir referenciado a un papel de trabajo especificado. Pero el resto que surgen de la ejecución de los procedimientos de auditoría, obviamente tienen que estar referenciados a un papel de trabajo, ¿no? Como este. Vamos a realizar algunos ejercicios, ¿no? Yo voy a preparar justamente casos donde vamos a realizar el papel de trabajo. Les voy a dejar también algunos para que realicen ustedes. Y pues vamos a ver el efecto, ¿no? Y justamente de cómo está presentado y cómo es que debería de ser, ¿no? Y ahí en algunos casos vamos a concluir que la diferencia es de material, en otros casos que la diferencia es importante, o digamos, supera el límite, lo vamos a traer acá, o antes de traer, digamos, vamos a tener que indagar si lo han corregido o no lo van a corregir. No corregido, vamos a incluirlo acá y luego vamos a ver el efecto más acá, ¿no? O sea, justamente en función a los montos que tenemos que incluir finales en los estados financieros y nos va a salir un porcentaje. Y en función a esta plantilla principalmente, vamos a determinar si es que nosotros tenemos que incluir un asunto que tengamos que describirlo en nuestro informe como una salvedad, como una abstención o como una opinión adversa, ¿no? Negativa. En función obviamente a todos estos, ¿no? Porque algunos pueden llegar a ser tan importantes y tan materiales que obviamente tenemos que emitir la opinión adversa. O simplemente una salvedad, ¿no?
Entonces ya en función a esos parámetros ya vamos a ir determinando qué asuntos son los que pueden, tendríamos que incluirlos en nuestro informe, ¿no? Para luego ya entrar a ver cómo es que nosotros formamos la opinión o qué tipos de opinión tenemos, ¿ya? Bien, miren, no es tan, como verán, no es tan complicado, digamos, ¿no? O sea, está un poco relacionado a la contabilidad, solamente con algunas particularidades, que esto no tiene nada que ver con la contabilidad, es una planilla nuestra, una auditoría que utilizamos, simplemente para que nos ayuda a llevar un control de qué se corrige, qué no se corrige, y al final, pues, ver cómo tratar eso, ¿no? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Ok, entonces ya tenemos una idea o por lo menos creo que ya tenemos un entendimiento de qué es una diferencia de auditoría, ¿no? ¿Qué es una diferencia de auditoría? ¿Cómo deberíamos de documentarlo? ¿Qué tipos de diferencia de auditoría nos podemos encontrar? ¿No? Entonces, ya con los casos, ¿no?, que vamos a ver, los voy a preparar, los voy a publicar también, que los vamos a resolver, los vamos a ir resumiendo y en función de eso también ya vamos a ir. Y bueno, antes de ver, digamos, el tipo de opinión, qué sé yo, ya pues empezamos a ver la parte teórica de lo que es el proceso de la formación de opinión, porque justamente de ahí luego viene esa parte, ¿no? Principalmente para hacer la evaluación o valoración de los ajustes que no van a ser corregidos. Ok, bueno, primero quiero disculparme con ustedes por las interrupciones. Bueno, está fallando. Tengo que revisar bien mi computador. Y pues continuaríamos la siguiente semana. La siguiente semana les había dicho el examen. Creo que todavía, revisando, todavía no saben ustedes, yo estaba revisando, no encontré el programa, pero creo que es hasta finales de noviembre para entregar las notas finales. No sé si ustedes tienen el programa o cómo están con otras materias o ya están concluyendo, por favor, para también tener en cuenta. O todavía no están programando exámenes finales en otras materias. ¿Cómo están con otras materias? Si alguien pudiera comentar, por favor. Sí, en algunas, por ejemplo, estamos en el segundo parcial todavía. Ah, recién, todavía ni siquiera han programado el final. Ya, yo voy a revisar, voy a confirmar eso. El programa, si no me equivoco, lo han publicado. Voy a ver para cuándo estaba previsto que se entreguen notas para también tener en cuenta eso. Entonces, todavía no, el examen final no lo vamos a fijar, ¿ya? Yo tenía planeado que sea para el 30, pero todavía nos falta ver lo que es la opinión, informes, entonces yo creo que será pues mediados de noviembre. Creo que estamos a tiempo. De todas maneras voy a revisar y confirmar. Yo creo que la siguiente semana ya vamos a ver algunos ejercicios, vamos a ver la parte teórica de opiniones y la subsiguiente ya vamos a ver casos de estudio y nos faltaría el tema de cuestiones clave y pues con eso ya vamos a ir cerrando, creo. Sí. Por eso yo creo que calculo hasta mediados de noviembre y ya vamos a cumplir. De todas maneras yo voy a revisar también el programa. Ya, y cualquier cosa ustedes también me avisan, ¿no? La siguiente clase, ¿no? Si por ahí sale algún comunicado, por ahí nos estoy tomando en cuenta. Bueno, nuevamente muchas gracias por su asistencia. Continuamos la siguiente clase. Que tengan un buen día. Gracias.